¡Wow! ¿Tú sabías que el postre perfecto para esta Navidad tiene nombre y apellido? Así es, y se prepara tan rápido que te lo explicaré en un abrir y cerrar de ojos, con secretos y consejos ancestrales que harán que esta torta cremosa de chocolate y Nutella te deje pidiendo más y más. Así que manos a la obra. Comienza mezclando 70 gramos de chocolate crujiente con 70 gramos de Nutella o chocolate derretido. Mezcla muy bien hasta obtener una pasta suave y completamente homogénea. Para darle un toque especial, añade 2 cucharadas de cacao en polvo. Cuando tengas la consistencia perfecta, cubre y reserva. En un bol aparte, mezcla 150 gramos de queso crema frío con 200 mililitros de crema para batir bien fría. Y aquí viene uno de los secretos más valiosos de la abuela. Presta atención. Utiliza ambos ingredientes fríos para lograr una textura ultra cremosa. Por eso, ella recomienda dejarlos en la nevera 24 horas antes de usarlo. Cuando notes que la crema ya tiene la textura ideal, cúbrela con papel de cocina y llévala a la nevera por 3 horas. Mientras tanto, vamos a preparar el bizcocho de chocolate. Mezcla un huevo con 80 gramos de azúcar y una cucharada de vainilla. Un consejo especial de la abuela es mezclar a mano para evitar añadir aire en exceso. Si te está gustando esta receta y quieres seguir conociendo secretos de repostería, regálale un like al video, suscríbete gratis al canal y activa las notificaciones. La abuela te lo agradece con el corazón. Incorpora 50 mililitros de aceite en forma de hilo y sigue mezclando suavemente hasta integrar. La abuela también aconseja usar todos los ingredientes a temperatura ambiente. El secreto oculto: asegurar una emulsión uniforme que permite un batido más aireado y homogéneo. Finalmente, agrega 50 mililitros de leche tibia. Sí, tibia. Es otro truco de la abuela para intensificar el sabor del chocolate y obtener una miga más húmeda, suave y esponjosa. Cuando los ingredientes líquidos estén integrados, tamiza 100 gramos de harina leudante con 20 gramos de cacao en polvo sin azúcar, una cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Tamizar es clave para eliminar grumos y asegurar que la torta quede suave y esponjosa. ¿Y tú? ¿Sabías que añadir bicarbonato a recetas con chocolate ayuda a neutralizar la acidez del cacao y a obtener un color más oscuro e intenso? Ese es otro secreto ancestral de la abuela. Mezcla a mano hasta que todo esté homogéneo. Luego, vierte la preparación en un molde rectangular previamente enmantequillado y enharinado para evitar que se pegue. Y llévalo al horno precalentado a 185 grados centígrados durante 40 minutos. Mientras se cocina el bizcocho, prepara un chocolate caliente bien concentrado y añade 3 cucharadas de vino Sansón para darle ese toque mágico y navideño. Cuando pasen los 40 minutos, retira la torta del horno y presta mucha atención porque viene uno de los pasos más importantes. Con un utensilio de cocina, realiza pequeños orificios por toda la superficie y humedece el bizcocho con 50 mililitros del chocolate caliente con vino Sansón. Esto hará que tu torta quede esponjosa, húmeda y con un sabor profundo a chocolate. La abuela siempre dice que los orificios ayudan a que el ponqué absorba mejor el chocolate. Déjala reposar 15 minutos. Después de las 3 horas, retira la crema de la nevera y coloca una buena capa sobre la parte superior del bizcocho. Usa una espátula de cocina para esparcirla fácilmente. Y ahora prepárate para una anécdota divertida de la abuela. Una vez preparó esta torta para Navidad y le pidió al abuelo que hiciera el chocolate caliente mientras ella revisaba su teléfono. Cuando regresó, vio que el chocolate no estaba por ninguna parte.
y le preguntó por qué no lo había preparado. El abuelo, con una sonrisa pícara, respondió: «Claro que lo hice, y me quedó divino. Se lo había tomado todo. Así que ya sabes, cuando se trata de chocolate, la confianza hay que dejarla afuera de la cocina». Ahora preparemos un ganache espejo. Mezcla 50 gramos de chocolate oscuro con 50 gramos de crema para batir. Derrite a baño de María o en el microondas y mezcla hasta obtener una crema suave y brillante. Y escucha muy bien este consejo: al cubrir la torta no uses utensilios ni tus dedos. Deja que el ganache esparza moviendo únicamente el molde, así evitarás marcas en la superficie. Antes de que el ganache endurezca, cúbrelo con la preparación de Nutella que hiciste al inicio. Esto le dará brillo, color, sabor y una textura increíble. Y asegúrate de que nadie se coma la cobertura. No vaya a ser que te pase lo mismo que a la abuela. Porque cuando hablamos de postres y chocolate, se pierde la confianza. Lleva la torta a la nevera hasta el día siguiente para que todos los sabores se compacten y se intensifiquen. Te aseguro que esas horas de espera valdrán completamente la pena cuando pruebes el primer bocado. Y wow, así de fácil queda lista esta magnífica receta. Una torta hecha 100% a base de chocolate, con un ponqué de chocolate, humedecido con chocolate y cubierta con más chocolate. Además, ese toque de vino Sansón le da un aroma y un sabor mágico a Navidad. La torta queda tan cremosa que casi se derrite antes de probarla. Aplicando estos consejos y secretos que la abuela te comparte, podrás elevar los sabores, aromas y texturas a un nivel irresistible. Gracias por acompañarnos hasta el final de este nuevo video. La abuela se pone muy feliz cada vez que alguien ve sus recetas completas. Si llegaste hasta aquí, ella quiere enviarte un abrazo enorme desde el fondo del corazón. Tú eres una de las personas que siempre logra sacarle una sonrisa, y eso no tiene precio. Dice que te quiere mucho y que eres alguien maravilloso, único y especial para ella. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle like, suscribirte gratis al canal y activar la campanita para no perderte ningún consejo de los martes y viernes. Tu apoyo y cariño son nuestro motor. Te enviamos un abrazo cargado de bendiciones y te deseamos una feliz y bendecida Navidad, con un próspero año nuevo. Nos vemos en la próxima explicación de comida. Saludos. Y que Dios te bendiga.